Y seguimos con la información. Ayer nos decía Andrea Meraz que el órgano interno de control del INE había activado un expediente administrativo por una postura que habían tenido los consejeros. Un grupo de consejeros me resultó cuando menos sorprendente y por eso le llamamos al consejero Rivera para que nos cuente o nos ayude a entender qué está ocurriendo. Consejero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte. Estoy Me, a tus órdenes. ¿Me ayudas a entender qué ocurre? O sea, se abrió un expediente por parte, o se reactivó, entiendo, un expediente por parte del órgano interno de control. Así es, la semana pasada, entre el jueves y el viernes, y probablemente en algún día más, 6 consejeros electorales que en diciembre de 2021 aprobamos por voto de una mayoría la posponer temporalmente los trabajos de organización de el proceso de revocación de mandato. Lo hicimos porque la Cámara de Diputados había aprobado un severo recorte presupuestal a lo que solicitamos y que hacía esto virtualmente imposible iniciar incluso los trabajos de preparación en lo que se refiere a contratar capacitadores, suele ser capacitadores para integrar las mesas directivas de casilla, Nadie que está suele obligado a ser hacer lo americano. imposible, ¿no? Si no tienes el presupuesto, no lo puedes hacer. Así es, nosotros ya recortando mucho los gastos para ese proceso de revocación y en los términos que marcaba la ley, que ordenaba tener un número semejante de casillas al de la última elección federal, y esto nos daba alrededor de 160,000 casillas. eh, Nosotros estimamos un presupuesto de 3,800 millones de pesos y la Cámara le recortó al INE 4,900 millones. Es decir, no quedaba nada para este presupuesto. Bueno, esto ocurrió así, recurrimos a la Corte, eh, la Sala Superior revocó el acuerdo de unos días después, revocó el acuerdo que tomamos de posponer temporalmente mientras había las condiciones, ya fuera de una ampliación presupuestal o que la Suprema Corte nos permitiera, nos autorizara a organizar ese proceso de consulta revocatoria sin atender a todos los extremos que la ley establecía, como la cantidad de casillas. Y la Corte nos concedió esto un poco más tarde, de tal manera que, de hecho, muy pronto ese asunto se quedó sin materia, que era una materia electoral que le correspondía al Tribunal Electoral resolver, confirmar o revocar. Pero Revocar. ayúdame a entender una cosa, o sea, eso que es un tema de trabajo normal en un órgano colegiado, oye, lo podemos hacer, ¿no? Yo veo que no es factible en tales condiciones. ¿Amerita un expediente del órgano interno de control, Jaime? No llego a entender cómo una deliberación, que hay pues miles en un órgano colegiado, puede derivar en algo así. Pues sí, eso fue algo irregular, por decirlo menos. Las decisiones de un órgano colegiado responden a los criterios de quienes estamos facultados para ello, como los consejeros y consejeras, y en todo caso, si hay inconformidad con un acuerdo del consejo, se recurre al tribunal y el tribunal puede confirmar o revocar o modificar ese Que acuerdo. mira que lo ha hecho un Hay montón de veces. Pero regreso al decenas de órgano veces. ¿qué los quieren silenciar o decir, a ver, ustedes tienen que estar de acuerdo con todo y no vacilar, Jaime? Pues sí, además hay que recordar que los órganos internos de control tienen facultades de control administrativo, sobre todo de aquello que implica el uso de recursos públicos. En este caso, era el uso de nuestras atribuciones conforme a criterios, además bien motivados, lo que explicaba en este momento de que teníamos insuficiencia presupuestal y era imposible realizar esa consulta revocatoria.
con todas las condiciones que establecía la ley, pues nos ponía ante una imposibilidad material o ante el riesgo de incurrir en incumplimiento de la ley por no hacerlo como la ley lo manda. Ya. Este asunto se resolvió pronto entre la resolución de la Sala Superior, la, eh, la sentencia de la Suprema Corte. Y hay que decir también que que en diciembre de 2021 se presentó una denuncia penal contra los consejeros que aprobamos esto también. Eso también se declaró improcedente. Entonces ya estaba fuera de lugar, ya estaba fuera de tiempo. La consulta revocatoria se realizó, no tuvo, el único efecto que tuvo fue que la Corte nos autorizó a decir, nos autorizó a organizar el proceso electoral como pudiéramos con los recursos Claro, disponibles. no, absoluto. Oye, pues Y sí, francamente intimidatorio y que lo hayan recuperado después de todos estos años, sí me resulta enigmático. En aquel momento, ubícame, hubo también una petición de Gutiérrez Luna, que después fue presidente de la Cámara de Diputados, creo que en aquella época todavía también lo era, de casi un recurso penal, ¿no? Contra Ciro así Murayama y es, Lorenzo presentó una Córdoba. denuncia penal por ese mismo hecho Ándale. y este se declaró improcedente. Y después se quedó sin materia porque la revocación de mandato. Y bueno, de última hora puedo informarles que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que presentó esta denuncia y que le dio vista al órgano interno de control y que éste revivió el asunto hace muy poco, bueno, el diputado Gutiérrez Luna presenta un oficio de desistimiento al considerar que ya no tiene materia, que se cumplió, que ya no tiene relevancia, que se cumplió el proceso de revocación de mandato y por lo tanto solicita que ese Ahora asunto como vicepresidente de la Cámara. sí, Ah, sí. vaya. Y como quien promovió en su momento ese, ese recurso, Pues esa que, denuncia y luego esta eh, que- queja administrativa. espero Por que lo la reforma pronto, electoral pongan ahí, los consejeros no pueden ser reconvenidos por expresar sus opiniones con ningún tipo de mecanismo. Pues mi querido Jaime, te agradezco mucho el enlace, muy buenas noches. buenas noches, Leonardo. Gracias, Yo me te parece agradezco. increíble, pero ahí está, son los tiempos que corren.